un ejercicio de planteo en el cual la idea es que apliquemos lo visto en la clase. Entonces, este ejercicio dice lo siguiente. Un método para determinar la profundidad de un pozo es dejar caer en él una piedra y luego medir el tiempo que tarda la caída hasta que se escucha el ruido de la piedra al tocar el agua. Si D es la profundidad del pozo medido en pies y T1 el tiempo en segundos que tarda la piedra en caer, entonces D va a ser 16 T1 al cuadrado. Si se sabe que la velocidad del sonido en el aire es de 1125 pies por segundo y T2 es el tiempo que tarda el sonido en regresar, entonces la distancia va a ser 1125 por T2. ¿Cuál es la profundidad del pozo? Medida en metros. Si al dejar caer la piedra se escucha su sonido en el agua a los 5 segundos. Entonces, para tener mayor claridad de la situación, vamos a hacer un pequeño dibujo. Vamos a suponer que acá tenemos el pozo. ¿Sí? Y acá abajo está el agua, ¿cierto? Entonces, se deja caer una piedra. Se deja caer una piedra acá. Y esta al caer, ¿cierto? Al caer, toca el agua. Toca el agua. Y al tocar el agua, esta ese sonido sube. ¿Sí? El sonido sube hasta llegar a la persona que va a estar aquí parada. ¿Sí? La persona que tiró la piedra, la arroja, choca con el agua, el sonido sale desde esta fuente, sube y lo escucha la persona. Entonces, para tener un cálculo apropiado de la distancia de la profundidad del pozo, hay que descontar el tiempo que se demoró la emisión del sonido hasta que fuera escuchada por la persona. Porque esa velocidad no es instantánea, no es automática. El sonido, si bien se propaga bastante rápido, no es instantáneo el efecto. Entonces, esta distancia del pozo va a ser D. ¿Sí? Esta de acá va a ser D, que es, la profundidad del pozo. ¿Sí? De la profundidad del pozo. Entonces, tenemos que empezar a considerar los datos que nos da el problema. Hay datos, como este no es un curso de física, no vamos a profundizar en las leyes físicas que están por detrás. Por eso es que extraemos los datos ya lo más depurados posible. Sabemos que por la gravedad, lo que se va a obtener es que la distancia en pies va a estar dada por 16 T1, que es el tiempo que tarda la piedra en caer, al cuadrado. Ahora, también como la velocidad de la propagación del sonido en el aire es de 1125 pies por segundo, vamos a tener que la distancia es 1125 por T2. Ahora, hay que considerar lo siguiente. Cuando arrojamos la piedra, esta cae,
toca el agua, el sonido se propaga desde acá, sube y se escucha. Por lo tanto, si nosotros al mismo instante de que soltamos la piedra, cronometramos el tiempo total va a ser lo que se demora en caer más lo que se demora en propagarse el sonido hasta que yo lo escucho. Entonces, el tiempo va a estar dado, va a ser la suma de los tiempos. Y esa suma de los tiempos, en este caso, está diciendo el ejercicio que es de 5 segundos. De 5 segundos. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar. Vamos a plantear una ecuación. De acá, esto de acá es equivalente a que si nosotros despejamos que T1 es igual a la raíz cuadrada de D dividido 4. Y esta ecuación es equivalente a que T sub 2 sea igual a D sobre 1125. Por lo tanto, vamos a plantear la siguiente ecuación. La suma de los tiempos va a ser igual a la raíz cuadrada de D dividido en 4 más D dividido 1125. Pero nosotros sabemos que esta suma es 5. Entonces nos olvidamos de los tiempos y tenemos que 5 va a ser igual a la raíz cuadrada de D dividido en 4 más D sobre 1125. Y con ello tenemos ya planteada la ecuación que debemos resolver. Nosotros planteamos. Ahora, esta ecuación no es ni de primer ni de segundo grado. Tenemos la incógnita D, pero D está en raíz cuadrada. Entonces, ¿qué conviene hacer en estos casos? En este caso conviene hacer un cambio de variables. ¿Cuál va a ser el cambio de variables adecuado? El cambio de variables. ¿Cuál va a ser? Vamos a considerar U como raíz cuadrada de D. Pero ¿qué es lo que debemos observar? Debemos observar que si estoy considerando U como la raíz cuadrada de D, las raíces cuadradas son siempre números positivos. Entonces, para que esto se satisfaga, debemos considerar que U tiene que ser un número positivo y además vamos a decir que U cuadrado, porque si elevamos todo esto al cuadrado, vamos a tener que U cuadrado es igual a D. Entonces, ahora lo que debemos hacer es simplemente reemplazar U en esta ecuación. Entonces, 5 será raíz de D, ahora es U, dividido en 4, más D, que es U cuadrado, dividido en 1125. Entonces ahora simplemente podemos eliminar los numeradores, como lo hacemos multiplicando por el mínimo común múltiplo, que en este caso es 4500. O sea, vamos a multiplicar por 4500. Si multiplicamos por 4500 tenemos que 5 por 4500 es 22500 igual. Esto dividido 4 es 1125 por U más 4500 dividido 1125 es 4U cuadrado. Entonces tendremos, si ordenamos un poco esta ecuación cuadrática, tendremos 4U cuadrado más 1125U menos 22500 igual a 0. Entonces ahora tenemos simplemente una ecuación de segundo grado, pero en función de U.
Si nosotros resolvemos, vamos a tener que U sub 1 va a ser 18,75 y U sub 2 es menos 173,75. ¿Serán ambas soluciones? No, porque nosotros tenemos esta restricción que debemos recordar. Siempre debemos recordar nuestras restricciones. U tiene que ser un número positivo. Es decir, esta solución U sub 2 no es solución. No es solución. O sea, nos vamos a quedar con este número de acá. Ahora, sabemos que U es raíz cuadrada de D y obtuvimos que U es 18,75. Entonces, igualamos, obteniendo que raíz cuadrada de D es 18,75. Elevamos al cuadrado y obtenemos que D es igual a 351,5625. Y ahora le vamos a agregar la unidad de medida. La unidad de medida es pies. ¿Ok? Entonces, aún no terminamos el ejercicio. ¿Por qué puse varios decimales? Porque como estamos trabajando en pie y lo vamos a pasar a metros, conviene trabajar con la mayor cantidad de decimales posibles para que la aproximación sea la mejor. Ahora, el problema nos dice que un pie, espérenme, además, un pie es igual a 0,3048 metros. Entonces, podemos reemplazar un pie en esta ecuación de acá. Entonces, D sería igual a 351,5625 por 0,3048, pero ahora la unidad de medida no es pie, sino que es metros. Si hacemos ese producto, vamos a obtener que la distancia es de 107,15625 metros. Nos piden la resolución en metros. ¿Por qué hartos decimales? Porque este decimal, al traspasarlo a centímetros, nos puede dar con exactitud los metros y los centímetros en los cuales está la distancia o la profundidad del pozo. Por lo tanto, respuesta es un problema de planteo, por lo tanto, se debe responder a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta original? La pregunta es, ¿cuál es la profundidad del pozo medida en metros si al dejar la piedra, si al dejar caer la piedra se escucha su sonido en el agua a los 5 segundos? Entonces, la profundidad del pozo, respuesta, la profundidad del pozo es de 107, metros.